Ok, mi gente, bienvenidos a tu canal Medios Anormales 2, en esta tu sección Valhalla Podcast RD. En el día de hoy me siento contento. A mí no me gusta ni que tertuliar mucho, ni que hablar mucho. Ustedes saben, aquí tenemos a Carlos Vázquez del Valhalla. No hay que hablar mucho. Carlos, ¿qué es lo que? Hola, ¿qué tal? JR, el cazador de osos. No digas eso muy duro, que se ofenden por ahí, tú sabes. JR, el cazador de osos. Nos comimos un osito por ahí y eso es lo único que vamos a decir porque no vamos a abundar más. Yo no tengo que justificarme ni buscar gente para que me den dica aprobación. Si ya lo que está hecho, hecho está. Entonces, el día de hoy, este programa realmente de Carlos. Carlos, ¿a quién tú viniste a refutar? ¿Qué pasó en el recetario? Porque este programa está dedicado a algo que sucedió en el recetario en estos días. Dame datos. Excelente, sin mucha tertulia. En el recetario hubo un lunes donde se enseñaron muchas cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Porque son, uno, antibíblicas. Dos, son incoherencias. Y tres, son peligrosas para la salud mental de la gente. Ay, Dios mío. Esas enseñanzas, fue un pastor, me parece que se llama Mario Rondón. Amigo de Veloz ese tipo. Sí, amigo de mi tocayo, Carlos Veloz. Y me parece que Carlos Sierra, en su tiempo cuando fue un creyente adventista, fue influenciado por él, me parece. Sí. ¿Y cuál fue el tema que ellos hablaron que tú viniste a refutar aquí? Porque esa gente, tú sabes que a veces distorsionan los temas. ¿Qué fue lo que hablaron? Bueno, ellos hablaron muchas cosas de las cuales, cuando fuimos al Valhalla en respuesta a ese programa, bueno, cuando fuimos del Valhalla al recetario, a responder preguntas de ese tema, sucedió que el ambiente, tú sabes, como el recetario, que es muy turbulento y hay mucha efervescencia, te hacen una pregunta, luego otra, habla al otro y tú seguir ese ritmo es un tanto complicado. Y no se pudo detallar punto por punto, responder punto por punto. Pero yo voy a hacer énfasis en uno de los puntos, que es que se dice que todos somos pecadores y que nacemos pecadores. A ti que tú me estás escuchando, cuando tú naciste, ¿tú crees que tú naciste pecador? Espérate, vamos por partes. Para que la gente vaya entendiendo, vamos a ir desarrollando. Lo primero que la gente necesita saber es qué es el pecado original. Pecado original. Sí. Bien. El pecado original es una creencia, es un dogma donde se cree que cuando tú naces heredando un pecado que cometieron Adán y Eva. ¿Sabes cuál es el problema en esta creencia que es dogmática, heredada del catolicismo, herencia de este señor Agustín de Hipona, que es uno de los que le da fuerza a esta ideología, a este pensamiento dogmático? Y es que ellos toman el libro de Génesis, sea capítulo 2 y capítulo 3, para concluir que Adán y Eva cometieron un pecado y que ese pecado pasa biológicamente y espiritualmente a cada ser humano. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de ellos? Que te meten por debajo eso como si fuese un hecho histórico. Y ese es el problema. El relato de Adán y Eva no es un hecho histórico, es un mito fundacional de carácter etiológico. ¿Qué quiere decir fundacional? Que es un mito que habla de los orígenes de la humanidad y a la vez la parte teológica significa que se trata de explicar el origen del mal o el origen de la muerte, de cómo llega a la humanidad. Y es un mito. Adán y Eva no existieron. Son lo que llamamos en lo que es crítica textual y análisis literario, personajes literarios, porque no existieron. No hubo un Adán, no hubo una Eva. Son simbólicos. Tampoco hubo una serpiente que estaba hablando, porque usted sabe que los animales no hablan. ¿En qué único género tú escuchas que los animales hablan, los árboles hablan, y en la tierra se habla como si fuera una persona? Es algo que se llama en literatura, en los mitos y en la leyenda se llama fábula. Un niño de quinto curso, de tercer curso, que son educados leyendo Caperucita y el Lobo Feroz, los cerditos, que Blancanieves, ellos están familiarizados con esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el creyente fundamentalista te mezcla la realidad con el mito y de manera ilegítima
y violatoria, te mete por debajo de la mesa el mito como si fuese un hecho histórico, que es algo que yo vi en el recetario que hizo este señor. Tal vez él no sea consciente de ello, pero espero que él vea esto. Sí hizo eso, que es algo ilegítimo y no es correcto. Mito es mito. Hecho histórico es hecho histórico. No había una serpiente que hablaba, no había un Adán y Eva. Eso es, solamente existe en la literatura como mito. Ahora, ¿cuál es la farsa? Decir que nosotros por eso heredamos un pecado original y que por eso, entonces, cuando un niño nace, que nace con esto. ¿Ustedes han visto que a los niños en la Iglesia Católica lo bautizan? Le tiran una agüita arriba a ellos, sí. Jesús, en algún momento, usted puede ver un pasaje bíblico donde Jesús enseñe que a un niño hay que bautizarlo. Claro que no. No van a encontrarlo porque no existe. El bautismo se hizo para personas que tienen conciencia y han sido doctrinados o han recibido lo que es una enseñanza y pueden hacer confesión de fe. Pero un inocente niño, un bebé, no puede hacer confesión de fe porque no es consciente de bien ni de mal, no sabe ni siquiera del mismo, no tiene una conciencia vasta como una persona adulta, que ya tiene desarrollado lo que es el lóbulo prefrontal, que puede hacer lo que es mediación entre sus decisiones. Un bebé no puede ni siquiera manejar correctamente lo que son sus esfínteres. Un bebé, si le da voluntad de hacerse el 2 o el 1, se hace ahí sencillamente porque su organismo está en desarrollo, su cerebro está todavía en desarrollo y no tiene capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, ni controlar sus emociones o razonamientos, razonar como lo hace un adulto. Un niño, usted no lo puede culpar de nada. Tu bebé que nació hace un mes o que nació hace 5 meses, ¿qué pecado ha hecho él? Ninguno. Entonces, ¿cómo tú le das el poder a un pastor o a un religioso que te diga que ese niño es heredero de un pecado y que ese niño es pecador? Eso es insano inclusive. Tú decir que un niño, que un bebé es pecador, diciendo que heredó un pecado de Adán y Eva cuando es algo que es falso. Inclusive usan mucho el libro Romanos 12, no recuerdo el versículo, pero sí recuerdo fraseológicamente el texto que dice: por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Usan esto de manera incorrecta también. Cuando olvidan que en el libro de Ezequiel se había dicho que ya no se dirá el viejo refrán donde comieron los padres las uvas y los hijos tendrán la dentera, sino que el alma que pecare, ella morirá. Es decir, no es verdad que si yo me robo una casa, entonces culpen a JR por esa casa que me robé yo, porque es ilógico. Solamente hay que tener sentido común, leer el texto con sentido común. Todo el religioso que te diga que tu hijo es pecador, que heredó un pecado, que te digan a ti que tú eres un pecador, que heredaste un pecado, dígale que eso es falso. Entonces Pablo, yo creo que Pablo que dice que la naturaleza de nosotros es pecaminosa, pero yo creo que por eso. Es por eso, porque Pablo es hijo de su época. Pablo entendía los mitos bíblicos como algo real y tenía en su mente ya eso. Y él parte a hacer teología también, tomando eso como una realidad fáctica, cosa que no lo es. Ok. Entonces, los niños no nacen siendo pecadores. Para nada, un niño no es bueno ni es malo, simplemente es un ser que nació y está en desarrollo. No es... legalmente tú no le puedes... No hay un código penal que diga los bebés son culpables de esto o han cometido algo, porque un niño, un bebé no tiene conciencia de pecado, no tiene una moralidad desarrollada. No sabe lo que es lo bueno, lo malo, no sabe el bien ni el mal. Entonces, hay otra cosa que estas preguntas siempre la han hecho y yo la voy a hacer ahora. Parece una pregunta realmente medio inocente, pero no es inocente. Si Cristo vino a limpiar el pecado, ¿no fue eso que vino? Según la teología y los creyentes, sí, Jesús vino a limpiar el pecado. Si Cristo vino a limpiar el pecado, ¿por qué nosotros seguimos heredando todavía el pecado? Porque es que esta teología es internamente es incoherente. Porque si Jesús vino a limpiar el pecado, ya Jesús vino, murió y supuestamente quitó el pecado, pero vemos la gente igual. Entonces,
¿Dónde está la función de esto? Es incoherente. ¿A qué vino? Eso es como una pregunta que yo siempre le hago a Veloz cuando voy al recetario. Cuando él dice salvación, yo le digo, ¿de qué? ¿Salvación de qué? ¿De qué te va a salvar Jesús? Nunca me ha respondido esa pregunta. Nunca. Atención, Veloz, porque sabemos que tú vas a hacer reacción de este video. Responde la pregunta aunque sea en tu canal. ¿De qué nos salvó Jesús? Ay, ¿De Dios qué? mío. Entonces, ¿qué otra cosa más tuviste de incoherente en el programa cuando estaba Veloz ahí con Rondón? Porque tú sabes que cuando Veloz encuentra un roomie, se ven una hablando. Alguien que le haga coro. Claro, se ven una. ¿Qué más tú entiendes que ellos dijeron de incoherente realmente, aparte del pecado original? Nada más eso. Bueno, yo por mi parte le haría esa crítica y también le exhorto a que no se queden solamente en lo teológico, que investiguen el trasfondo que hay detrás de los textos, porque usted sabe que antes del Evangelio llegar acá a las Américas, ya nuestros antiguos aborígenes, dígase lo que es Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico, Perú, Guatemala, teníamos lo que son caribes y taínos, que habitaban más acá lo que es Cuba, Puerto Rico y acá República Dominicana. Y ellos tenían sus creencias y sus propios mitos. Claro, ellos hasta ellos mismos. Mira en Guatemala, para ellos, me parece que los incas, bueno, no recuerdo bien, pero ellos, el dios de ellos, los creó de maíz. Ellos pensaban que el maíz fue el material con el cual el dios de ellos los construyó. Y de este lado de la isla, nuestros taínos tenían sus dioses. Tenían a Yocajú, que era su dios. El dios Yuca. Y para ellos, ese era uno de sus creadores. Entonces, vienen los españoles, y tras los españoles la conquista, entonces vienen los frailes, traen la evangelización, y nos ponen el chi del evangelio. A punta de espada. Claro, así, imagínate. Entonces, ahí heredamos entonces esta herencia de la cristiandad, pero la gente se ha quedado en lo básico y ha seguido repitiendo como papagayos, cucacuero, lo mismo de manera inconsciente, sin analizar, sin medir la consecuencia de que tú le pongas en la cabeza a alguien de que él es en su naturaleza, que es malo y que es heredero de un pecado, aunque él no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Tomar un mito, eso es como tú tomar a Caperucita Roja y decir que eso ocurrió y que porque Caperucita Roja le pasó algo, a la gente, a la humanidad hoy en día, le va a pasar algo relacionado con Caperucita. Tú sabes que ahora que tú dices eso, a mí me está llegando algo a la mente, algo que creo que es muy interesante. En el área de la psicología, está bien que tú le digas a una gente, a un ser humano, que él es malo desde chiquito, que él viene con eso malo desde chiquito. Es que está el problema. Cuando tú le dices a alguien, tú naciste pecador, tú estás diciéndole, tú naturalmente, en tu naturaleza, en tu ser, tú eres maldad, tú eres malo, y eso no es sano. Porque tú estás predisponiendo y programando a esa persona a que haga el mal. Eso es lo que yo entiendo, que es que en verdad tú estás programando a una gente con eso. Claro. Lo estás programando. Lo estás tú estás haciendo una predisposición en él para que él de manera inconsciente hasta se justifique. Ah, no, yo lo hice porque hay algo en mí que no está Esa es mi bien. naturaleza, esa es mi naturaleza. Claro, yo puedo decir eso. Es verdad. Es peligroso. Es una enseñanza peligrosa. Mira, yo me puedo justificar delante de los hombres. Y si Dios es el de los cielos, está yo, Señor, esa es mi naturaleza. Es como que tú le digas a un león, no coma oveja. O no te coma los otros animales. Pero el león te va a decir, pero es que esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. Entonces no puedo hacer nada. Ese ha sido un debate de los siglos. Jacques Rousseau y... no recuerdo el nombre. Hay como 3 o 4 filósofos antiguos que discutían entre si el hombre es malo o es bueno. Pero realmente el hombre no es malo ni es bueno. El hombre nace neutro y se va nutriendo de su ambiente, de su cultura. El ambiente te moldea. Simplemente tiene de forma innata lo que es su temperamento, que lo hereda de papá y mamá, y ya con sus experiencias que suceden en su crianza y cómo lo cuidan o cómo se relacionan su papá y su mamá en él,
y las instituciones le van dando, es decir, forma, y se va forjando el carácter y por ende la personalidad. No, ya yo me metí ese chip en mi cabeza ahora. Que mira, que ahora que yo lo pienso bien, tiene coherencia. O sea, si mi naturaleza todo el tiempo va a ir en torno al pecado, entonces yo no soy culpable. Y fíjate, yo no soy culpable bíblicamente. Bajo esa lógica, tú te podrías excusar. Claro, claro, y la Biblia dice que no habrá justificación, pero es una justificación buena. Mi naturaleza es pecaminosa, yo lo siento, lamentablemente. Pero tú no puedes ir delante de un juez a decir eso. No, obviamente no, delante de un juez tú no puedes ir porque nosotros, dentro de nuestra naturaleza, también tenemos leyes. Exacto, de manera que es simplemente un cuento de niños tomado por adultos que siguen pensando como niños y no diferencian entre lo que es mito y realidad histórica. Es que es una realidad, o sea, automáticamente tú ves que en ese libro hay una culebra que habla. Ya tú tienes que identificar de una vez que es un mito, porque realmente cuando tú lees los mitos griegos, tú te das cuenta, por ejemplo, el Minotauro, desde que tuvo un hombre con cabeza de toro, tú estás claro de que eso es un mito, de que eso es una fábula. Ícaro y esos tigres, toda esa gente, todo eso es mito. Entonces la Biblia no es la excepción. Automáticamente tú ves que también de que un gigante, de que un tipo grandísimo, eso ya tú tienes que identificar que es un mito también. Automáticamente. Es que fíjate, esas escrituras y la mente de los redactores del Génesis nunca estuvo ¿cómo te digo? La intención de relatarte históricamente como si fuese un diario histórico, como si fuese una crónica histórica. Inclusive son libros que se escriben después del exilio, cuando no existía ni siquiera el hebreo, el paleohebreo no existía. Ellos se agarran y luego que ya desarrollan el idioma, empiezan a pasar lo que son tradiciones orales, historias que ellos, los pastores de cabras, se sentaban al lado de las fogatas en las noches, mientras el ganado ellos lo estaban cuidando, a hacer sus historias, su cultura y sus cuentos. Tú sabes que eso me acuerda a mí cuando yo era niño, que yo tengo memorias todavía de cuando a mí me empezaron a leer la Biblia. Y a mí me parecía muy fantástica, en verdad. O sea, yo me quedaba como que, mierda, loco, aquí hay cosas. Porque en ese mismo momento, mis memorias no me fallan, yo estaba viendo a Atreyu. ¿Tú sabes cuál es Atreyu? Claro. Entonces, en ese momento de mi niñez, yo, con el tema de Atreyu, más otras historias que yo estaba viendo, que yo recuerdo, yo tengo memoria de cuando yo era niño realmente. Cuando a mí me leían la Biblia, mi mamá, por eso yo me quedaba con muchas preguntas, porque yo me quedaba como que contra una culebra en un jardín que habla. ¿Tú me estás entendiendo? Una culebra. Y que el tipo, de que el arca de Noé, y de que por lo regular a los niños siempre nos enseñaban era la historia de Jonás, de que se lo tragó de un pez. Entonces, esa historia curiosamente se parece a la de Pinocho. Se parece, lo que pasa es que sí. Todo está, son formatos de la forma de hacer relato del hombre. La creatividad. Un niño lo va a ver de esa misma forma realmente, como que wow, esto es algo fantástico, pero obviamente ya después que tú creces y empiezas a analizar los géneros literarios, tú dices, mira, ahora entiendo esto. Y probablemente esa haya sido la intención de esos rabinos de aquel tiempo, esa gente, esos maestros, tratando de dar una enseñanza. No que eso era literal. Porque el problema es que hoy en día tenemos gente enseñando eso literal, que ellos te dicen que eso sucedió. Por eso es que se llama mito etiológico, porque trata de darte una enseñanza moral. ¿Cuál es la enseñanza moral? De que el hombre desobedeció una orden que Dios le dio, que su creador le da directamente. Pero hay gente que lo toma literal, y si tú tomas un mito literal y te pones a analizarlo, no pienses que tú vas a llegar a una conclusión lógica, porque estás hablando de un mito. Te vas a preguntar, ¿y las serpientes hablaban? Las serpientes andaban caminando. ¿Era la serpiente un reptil realmente? Otros dicen que mientan hasta el diablo, que no, que el diablo usó la serpiente. Sí, que el diablo y usó el diablo no está en ese texto por parte. El diablo no está ahí. Y hay una serie de incoherencias y cosas alocadas que hacen. ¿Por qué? No respetan el texto, no respetan la cultura del autor, no respetan los géneros literarios, tampoco respetan lo que es el propósito del escrito.
lo que van es con una idea preconcebida de lo que le han enseñado en sus concilios y por ende en sus iglesias, los pastores y maestros que tienen, que de manera inconsciente siguen haciendo lo mismo. Cuca cuero, repiten lo mismo. Atención, Carlos Velo, a tu reacción que nosotros la vamos a esperar. Te estamos dando seguimiento. A Carlos Velo lo queremos mucho, pero como es el Gordy, está muy humano todavía. Está muy humano. Es de nosotros, pero... Está humano. Claro, está humano, está humano. Señores, síganos, señores, en las redes sociales. Vayan al TikTok de Carlos Vázquez. Ahora sí. Vamos a dejar la descripción ya, Claro. salí en TikTok ya. Ya él tiene TikTok. Él estaba viral en TikTok y no lo sabía. Pero ya ahora él tiene TikTok oficial. Lo vamos a dejar ahí. Tenemos. Entonces, mi gente, ya ustedes saben, vamos a seguir trayendo un par de los muchachos aquí. Vamos a seguir hablando algunos temas. Así que suscríbase al canal, dele click a la campanita, coja para el recetario también. Claro. Coja para el recetario porque también uno está yendo allá. Entonces, ya ustedes saben, esto fue Valhalla Podcast RD.